cuenta. ¿Mm? Es un recipiente que me obsequiaron, fíjate, de Trilce. ¿Entiendes? Entonces observo el recipiente, observo este continente, lo analizo con detenimiento y en base a ese análisis circunstanciado que tome en cuenta todos los elementos, puedo extraer lo que se encuentra en su interior. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Analizo lo externo de manera integral, de tal manera que puedo extraer lo que encierra, lo que lleva adentro. Entonces, la etimología nos ayuda a comprender de una manera muy sucinta, muy resumida, lo que es una inferencia. Una inferencia, entonces, consiste en extraer, ¿verdad? En este caso, ya no de un recipiente, sino en este caso de un texto, en extraer de un texto, en extraer de un texto, la información que encierra, la información que lleva adentro, la información que está entre líneas, que subyace en la lectura. ¿Ya? No es una información literal, textual, sino es una información implícita que está dentro del texto y que tú, gracias a esta operación mental llamada inferencia, puedes extraerla. ¿De acuerdo? Como puedes darte cuenta, se ve la guía, ¿no, chicos? ¿Se ve o no se ve la guía? Por favor, Nayeli, dime, ¿se ve la guía? Sí se ve, profe. Nayeli, uy, Nayeli, tu voz es distinta. Se parece a la de Darwin, tu voz. No, profe. Ah, ya, a la de Jorgito. Jorgito, ¿estás? Jorgito tampoco está. A ver, vamos a ver qué nos dicen. Jorgito, no, Anita la Yesca, dice acá. Muy bien. Sí se ve, dice Belinda. Belinda la conejita. ¿Mm? ¿Y habrá vuelto con su enamorado? No creo, ya por la cuarentena el distanciamiento se ha hecho mayor. Chicos, tienen una oportunidad, ¿ah? ¿Mm? Muy bien, invítale su caldito de cabeza de carnero en los alrededores del mercado, digo, del Hospital María Auxiliadora, y seguro que tienes una oportunidad. Muy bien. A ver, entonces, en 1887, es decir, a fines del siglo, ¿qué siglo? 19 o 20, 1887, a fines del siglo XIX, ¿verdad? Sir Arthur Conan Doyle, que es ese personaje que está en una postura reflexiva hacia la derecha de la guía, creó un personaje, un personaje que llevó el nombre, le asignó el nombre de Sherlock Holmes, ¿de acuerdo? Es un personaje que concitó una gran atención, una gran simpatía, una gran popularidad, porque era un personaje protagonista de las novelas detectivescas, ¿no? Es decir, de aquellas novelas cuyo contenido giraba en torno a homicidios, asesinatos, a casos que demandaban pues una labor muy concienzuda por parte de la policía, por parte de los investigadores, ¿ya? Sherlock Holmes era una persona que medía aproximadamente 6 pies, ¿no? Poco más de 1,90 m. Me superaba por escasos milímetros. Era una persona de contextura delgada, una persona enjuta, ¿no? Una persona cuya altura lo hacía parecer más flaco, más enjuto, más enteco aún de lo que realmente era. Era una persona que tenía una nariz aguileña, perfilada, una mirada aguda, penetrante, pero al margen de todas esas características físicas, tenía una característica intelectual, intelectiva. Era una persona que poseía una gran capacidad de raciocinio inferencial. Era una persona que podía solucionar los problemas más intrincados, más complejos, gracias a su capacidad de razonamiento lógico, de carácter deductivo, de carácter inferencial. ¿Ya? Edgar Allan Poe también creó un personaje parecido a Sherlock Holmes,
pero no tuvo el impacto, no tuvo la trascendencia y ni popularidad como Sherlock Holmes. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a asumir, vamos por un momento a recrear una igualmente ficticia situación. Vamos a ubicarnos en este dibujo, en este gráfico, ¿ya? Hacia la izquierda tienes a Sherlock Holmes, ¿verdad? Y hacia la derecha tienes a su entrañable amigo y colaborador, el doctor, cállate, el doctor Watson, ¿ya? Ellos han sido convocados, han sido eh, invitados, ¿verdad?, a colaborar con la policía, porque se ha producido un asesinato, ¿verdad?, en una zona exclusiva de un distrito de Londres, en Inglaterra, ¿verdad? Y hacia el fondo ustedes ven un sillón y sentado inerte sobre ese sillón yace un imperfecto, un occiso, un cadáver. ¿Y por qué lo llama imperfecto, profesor Arni? Lo llamo imperfecto, lo llamo occiso, porque ha perdido la vida de manera violenta. Es fácil colegir eso porque tiene un puñal, no sé si se alcanza a ver, tiene una daga, que es un puñal de hoja ancha y corta, lo tiene incrustado en la yugular y está bañado en sangre, ¿no? Entonces, Sherlock llega a la escena del crimen, ¿no? Investiga, visualiza, percibe con bastante detenimiento el escenario criminal, se detiene a observar al occiso, luego inhala y reflexiona unos segundos y de inmediato sale de la habitación y da un paseo por los alrededores de esta, ¿no? En una casa que tenía un jardín interior bastante amplio, había llovido en la noche anterior y pudo darse cuenta de algunos detalles. Luego ingresó a la sala, a la escena del crimen, y le comentó a Watson, y le dijo, el asesino de este infeliz no es un hombre, sino es una mujer. ¡Wow! Dijo Watson. It's a wonderful case, baby. ¿Verdad? Es más, por favor, contrólate. No solamente estoy en condiciones de aseverar de que el asesino de este infeliz fue un hombre, sino que además se trata de una mujer y de una mujer adinerada, ¿verdad? Es más, es bajita y de contextura menuda. ¡Wow! Holmes, tú siempre me sorprendes, pero si acabamos de llegar los dos de manera simultánea, ¿cómo es que sabes todo esto? Elemental, mi querido Watson. Mira, acércate, le dice. Inhala conmigo. Inhala, inhala. No, no, yo no me dedico a ese tipo de prácticas. Déjate de bromas, Watson. Inhala conmigo, por favor. A ver. ¿Qué percibes? Un perfume. ¿Es un perfume de varón o es un perfume de mujer? Es de mujer. Claro que es de mujer. Porque no se percibe un perfume o colonia como Aarón, como Barón Dandy. ¿De acuerdo? Es un perfume de mujer. ¿Y por qué todavía se mantiene en el ambiente? No sé, porque es un perfume caro. Los perfumes que son caros perduran en el tiempo, perduran en el ambiente. Esa es una demostración de su calidad. Y todo aquello que tiene calidad tiene un alto valor, es caro. Y si esta mujer usa este perfume, no usa el perfume Dancing como las chicas de Rumbo San Juan, entonces es una mujer adinerada. ¡Wow! It's wonderful. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí caes. ¿Y cómo sabes que es bajita y menuda? Te diste cuenta que salí unos minutos a dar un paseo, una pequeña
un pequeño paseo de inspección, de análisis. Sí, supongo que fue una inspección, ¿no? Claro. Y me di cuenta que había huellas en las inmediaciones. Y eran huellas pequeñas. ¿Y eso qué tiene que ver? Infiere, pues, Watson. Si son huellas pequeñas, entonces corresponden a una persona, ¿verdad? ¿Alta o baja? Baja, de baja estatura, ¿verdad? ¿Y cómo sabes que era de contextura delgada? Elemental, mi querido Watson. Esas pequeñas huellas no eran profundas, eran superficiales. Y al ser superficiales, yo infiero de que no tiene peso. Entonces puedo concluir que es una persona delgada, flaca, de contextura delgada, ¿me entiendes? ¡Wow! Te pasaste. Entonces, podemos concluir que lo que ha realizado Sherlock Holmes es una operación mental, es un proceso de reflexión lógica, ¿verdad? Es un razonamiento de carácter deductivo, de carácter inferencial, ¿de acuerdo? Ha realizado inferencias, ha realizado deducciones. Una inferencia, entonces, te lo demuestra nuestro personaje Sherlock Holmes, no son elucubraciones, no son especulaciones, no son ideas vagas que no tienen asidero en la realidad. Para que Sherlock haya podido llegar a esas conclusiones que tienen un margen de validez y de sentido lógico, ha tenido que partir de la realidad. Él no hubiese llegado a esas conclusiones si es que no hubiese analizado la escena del crimen y tomado en cuenta todos los elementos y aspectos que conforman el mismo. ¿De acuerdo? Entonces, esta operación nos enseña cómo tienes que proceder cuando te encuentras con una pregunta por inferencia. Tú no vas a poder responder correctamente, ¿verdad? Si es que no entiendes el texto. El texto es nuestra escena del crimen. Para que Sherlock pudo llegar a las conclusiones referidas, partió de la realidad concreta, de los hechos. Usted para hacer una inferencia, ¿verdad? Es decir, una idea derivada del texto, tiene que partir del texto, tiene que entender el texto, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el tema central? ¿Cuál es la idea principal? El papel que juegan las ideas secundarias. Y una vez que he entendido el texto, partiendo de ¿de acuerdo? Va a llegar luego de asociar, de relacionar algunos elementos, algunos datos, algunas informaciones a una determinada conclusión. ¿De acuerdo? Usted puede partir de dos ideas que están señaladas en el texto, dos ideas o dos datos específicos, relacionarlos y llegar a una conclusión, llegar a una idea implícita. O puede haber leído todo el texto de manera global, de manera integral, y llegar a una conclusión, ¿no? A partir de esa lectura integral que ha realizado. ¿De acuerdo? Esto último se llama inferencia holística, ¿ya? Cuando es una conclusión lógica que se desprende del texto enfocado de manera integral. Y se llama inferencia proposicional cuando se basa en algunos elementos, en algunos datos concretos que usted relaciona para poder inferir una conclusión lógica, una idea implícita, una idea no literal, no textual. ¿De acuerdo? Muy bien. Lo que hemos comentado está resumido en este cuadro, ¿no? Hacia la izquierda está la información explícita, está la información que está relacionada con la realidad concreta, y hacia el lado derecho están las ideas implícitas, las ideas derivadas, las conclusiones lógicas que se ha obtenido, que Sherlock obtuvo a partir del análisis de la información objetiva que le daba la realidad. ¿De acuerdo? Entonces,
entonces podemos afirmar que una inferencia se plantea partiendo de las ideas explícitas del texto, de la información explícita de la lectura, y a partir de ella y de relacionar sus elementos, ¿verdad? Los datos que esta me ofrece, llegar a una conclusión lógica que va a ser una idea implícita, es decir, no está señalada en el texto, va a ser una idea derivada, una idea que se desprende de la lectura, ¿de acuerdo? Y que si bien es cierto, no está vinculada literalmente, en el texto no está indicada literalmente, es una conclusión implícita que guarda perfecta coherencia y sentido con lo que el autor plantea en el texto. ¿De acuerdo? Muy bien. Veamos ahora en un texto lo que te he explicado. ¿Ya? A ver. Las preguntas por inferencia. Las preguntas por inferencia. ¿De acuerdo? Son preguntas que al igual que las preguntas por sentido contextual que hemos trabajado, que al igual que las preguntas por incompatibilidad, que al igual que las preguntas por tema central, idea principal y título, son interrogantes que se formulan con frecuencia, con recurrencia en los exámenes de comprensión de lectura. No hay examen de comprensión lectora, no solamente en la agraria, sino en general en las instituciones universitarias, en las que no te formulen preguntas con esas características. El día de hoy, entonces, vamos a desarrollar, a partir de la explicación general indicada, este tipo tan importante de preguntas que siempre se formulan en las pruebas de comprensión de lectura y que a veces el alumno confunde, el alumno comete algunos hierros, porque no tiene establecido con claridad algunas consideraciones de carácter teórico. ¿Ya? Muy bien. Observa lo que está en negrita. Las preguntas por inferencias son preguntas de comprensión de lectura que están leyendo, no te desconcentres. Las preguntas por inferencias son preguntas de comprensión de lectura que están orientadas a evaluar, a medir la capacidad del lector, tu capacidad para evaluar, tu capacidad para extraer ideas, información implícita válida a partir de la información específica o global, ¿verdad? Propuesta por el autor en el texto. ¿De acuerdo? ¿En qué consiste una inferencia como pregunta de comprensión de lectura? Consiste en evaluar la capacidad del lector, tu capacidad, para extraer del texto información implícita, información nueva, implícita, válida. ¿De acuerdo? Partiendo de la información específica o global que el texto me ofrece. ¿Ya? La inferencia, el proceso inferencial, lo realiza el lector, no el autor. El autor ni siquiera probablemente ha pensado que de lo que él ha escrito se puedan hacer un conjunto de inferencias. Quien hace la inferencia es el lector, ¿de acuerdo? Es el lector quien establece la inferencia. El lector determina la inferencia, ¿de acuerdo? 3. La inferencia siempre se realiza a partir del texto. Siempre. No es algo que se crea, que se inventa. No es buscar en el texto o en las alternativas cualquier idea que no esté en el texto y por lo tanto va a ser una inferencia. No. La inferencia es una conclusión lógica, es una idea implícita, es una información nueva, implícita y válida que se extrae del texto. ¿De acuerdo? Y para esto, reitero, tienes que comprenderlo cabalmente. No se puede realizar una inferencia si no has comprendido el texto. Esa es una ley, esa es una norma. ¿Ya?
Y hay que asumir, escúchame Antoinette, bonita foto, lo digo por el fondo. Y hay que asumir, escúchame por favor, Ángelo y Anelita Granda, hay que asumir que lo que está en el texto, que lo que estás leyendo es verdadero. Aún así, lo que tú leas no coincida con la realidad. Lo que estás leyendo, ese pequeño universo con sentido y con coherencia, es verdadero. Hay que asumirlo como tal. ¿De acuerdo? Así no guarde relación con la realidad. ¿Con qué propósito, profesor? Para que el razonamiento lógico tenga coherencia, tenga armonía, ¿de acuerdo? Tenga racionalidad. ¿Sí, Pi? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Por eso leemos y decimos, el lector es el que las determina, se refiere a las inferencias, es el que lo establece. Es posible que el autor del texto ni siquiera se haya imaginado que semejantes afirmaciones, se refiere a las inferencias, pudieran derivarse de lo que él ha escrito, porque la inferencia la realiza el lector. De otro lado, la inferencia siempre se realiza según el texto, el cual se asume como verdadero. La relación entre lo afirmado en el texto y su relación con la realidad resulta irrelevante. No tiene importancia si lo que está en el texto no coincide con la realidad. Eso no importa. Hay que asumir que lo que está en la lectura es verdadero, independientemente de que coincida o no con la realidad. ¿De acuerdo? Son datos que tienes que tomar en cuenta. ¿Ya? Muy bien. Sigamos avanzando, porque este tema a mí me encanta. Chicos, además está en mi Facebook grabado, ¿no? En la clase de 40 minutos. Es la misma clase. Ya lo hice para otro grupo, para promocionar al otro grupo. No me cancelaron nada. Era mi contribución, ya la contribución de todos los profesores que preparamos para San Marcos para impulsar ese proyecto sanmarquino. Y lo hice porque yo soy sanmarquino, pues campeón, ¿ya? Claro, muy bien. Profesor, ya sé ya sé la etimología de inferencia. Ya sé que es una ya sé que es una inferencia en términos generales. El ejemplo de Sherlock Holmes me ha esclarecido. Ya sé que es una pregunta por inferencia. Ahora me gustaría que usted, con la gentileza que le caracteriza, ¿verdad? Me explique con paciencia joviana de Job, ¿no? Ese es un término que creaba, no sé si existe, de Job, joviana, pues, ¿no? Entonces, Job es un personaje bíblico, ¿verdad? Tú que eres testigo de Jehová, que simboliza la paciencia. Job, paciencia, ¿ya? Entonces, con el mejor estilo de Job, voy a explicarte qué se entiende por restricciones inferenciales. Claro y directo, una restricción inferencial es aquella alternativa que no puede ser admitida como respuesta correcta a una pregunta por inferencia. Tradúzcame, profe. Una restricción inferencial es aquella clave que no puede ser respuesta a una pregunta por inferencia. ¿Ahora sí? Ya. Y obligas a hablarte en un lenguaje por debajo del estándar. Mentira, hijo. Hay que hablar el mismo lenguaje para poder entendernos. ¿Ya? A ver, profesor, ¿qué claves no pueden ser respuesta válida a una pregunta por inferencia? Las que están acá, mira. ¿Ya? Aquella que contenga información literal. Si tú encuentras en las alternativas una idea que refleja literalmente una información ubicada en cualquier parte del texto, por más que esté en el texto, no será respuesta correcta. ¿Y por qué? Porque la pregunta es por inferencia. Las respuestas a las claves
a las preguntas por inferencia, las respuestas a una pregunta por inferencia, son implícitas. Son conclusiones lógicas que se desprenden de la información contenida en el texto. De tal manera que una interpretación literal, textual, no podrá ser clave. ¿Ok? Hay algunos chicos que muy alborozados leen el texto, leen la pregunta, inferencias, dicen, ¿qué será eso? Van a las claves y encuentran ahí una literal, ¿no? Oye, esto está en el texto, esa es la clave. Ah, contentos. Y están equivocados, pues, porque la pregunta es por inferencia, no por la afirmación expuesta. No es una pregunta para que tú escojas una alternativa literal, es para que selecciones una conclusión lógica, una idea implícita válida, una nueva idea que no está en el texto de manera literal. Entonces, cualquier alternativa literal no es correcta, pero tampoco mi querida alumna Belinda Linda, las parafraseadas, ¿ya? Melanie, Giovanni, Claudita, Edgar. ¿Y qué es parafraseado? A ver, ¿qué se entiende por parafraseo? ¿Ah? Repetirlo con otras palabras. A ver, ¿qué sería una opción parafraseada, señorita Brisa? Repetir lo mismo, pero con otras palabras. Claro, una alternativa que está en el texto, pero escrita con distintas palabras, de una forma diferente. O sea, no hay ninguna conclusión. Es lo mismo que está en el texto, ¿verdad? Pero ya no es literal. Es la misma idea, pero con otra redacción, ¿ya? Con otras palabras. Es la misma chica, con otra ropa, ¿de acuerdo? Solamente se ha cambiado de ropa, pero es ella misma, ¿ya? Y tú no estás buscando eso, tú estás buscando una alternativa que sea una idea derivada, una idea implícita. No, lo mismo que está en el texto, escrito de diferente forma. Entonces, ni literal ni parafraseada, ¿ya? No pueden ser claves. Tampoco las falsas. Nunca van a ser las falsas, ¿ya? Las alternativas falsas correctas, ¿ya? Nada que ver con las falsas, ni con los falsos, ¿ya? Siempre prefiere lo auténtico, lo genuino, lo sincero, ¿ya? Y acá se cumple esa premisa. Nada que ver con las falsas. Y por último, escúchame, no puede ser alternativa aquella opción que no se base en el texto. ¿Ok? Claro, la respuesta no va a estar en el texto. No va a ser una alternativa literal. Pero no puede ser cualquier idea, pues, ¿no? Cualquier ocurrencia, cualquier especulación desconectada del texto. Tiene que basarse en la información que el texto se proporciona. Por eso te digo, si no has entendido el texto, es poco probable que puedas llevar adelante un proceso inferencial correcto. ¿Ya? Entonces, la inferencia tiene que basarse en la información que el texto me proporciona. Yo debo de basarme en algunos datos explícitos que el texto me da. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, muy bien, muy bien. A manera de ejemplo, ves a una mujer vestida de negro y con los ojos llorosos. ¿Qué se infiere? Que probablemente ha perdido a un ser querido, ¿verdad? Es una persona extraña para ti. No sabes quién es, pero a partir, ¿verdad?, de sus atuendos, a partir del estado de ánimo que ella refleja, está llorando y está de negro, tú puedes inferir que probablemente ha perdido a un ser querido. ¿Cierto? Claro que sí. Claro que sí. ¿Ya? Muy bien. En el Facebook de tu mejor amiga María Celeste, ¿quién es tu mejor amiga María Celeste? María Celeste, ¿quién es tu mejor amiga María Celeste?
¿Eh? ¿No tienes amigas? Ya, vamos a suponer que María Celeste tiene como mejor amiga a Jennifer, ¿ya? A Jennifer. Son muy, muy buenas amigas. Ambas comparten el Instagram, Twitter, Facebook y diversas redes sociales. Y ella publica en su estado, luego de haber terminado su ciclo de preparación, que solamente le exigió 3 años, nada más, postula, ella y su amiga. Son las 4 de la tarde y a esa hora más o menos se publican los resultados, ¿ya? En la máquina de una de ellas parece que ha habido algún problema, pero parece que el sistema estaba recargado, estaba saturado, pero entra un mensaje de su amiga. Ha publicado unas palabras, le llega una notificación, ¿no? Que ha colocado algo en su estado. Entonces tú vas a su estado y lees que ella ha escrito: lo logré. P, T, M, en mayúscula. P, T, M. Yo no sé qué significa eso, pero dije, lo logré. P, T, M. Por fin. Entonces, tú puedes inferir que ella ha ingresado, ¿no? Porque se ha preparado contigo, han postulado a ese año a la agraria y escribe PTM, por fin lo logré, ¿no? Tú puedes inferir que ella ingresó a la universidad. ¿Ah? Información implícita que se desprende, que se deriva. No elucubras, no imaginas cualquier idea, sino partes de la información objetiva que te proporciona el texto y en este caso una circunstancia, un hecho concreto. ¿Viejito? Muy bien, muy bien. A ver, último ejemplo. Voy a relatar un ejemplo. Voy a, a leer un hipotético texto. Doña Cucha ese domingo se levantó más temprano de lo habitual. Se dirigió, luego de tomar un poderoso mototaxi, al mercado pesquero. Compró pescado. Luego, en los alrededores, compró abundante limón. Compró además cebolla, ¿de acuerdo? Y algunos sazonadores, ajo, sal, pimienta. Y con todo eso se dirigió a su casa, ¿no? Quería preparar el mejor almuerzo dominical para sus hijos. Punto. Es un texto sencillísimo. Del texto se infiere que ese día domingo sus hijos almorzarán caucau, tacu-tacu, ceviche. El texto te dice que la señora va a preparar ceviche. No, el texto te señala datos, elementos que tú has asociado y a partir de ellos has extraído una idea implícita, una conclusión lógica. Los hijos el día domingo almorzarán un delicioso ceviche. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso es realizar una inferencia. ¿De acuerdo? Basándonos en el texto y teniendo en cuenta las restricciones inferenciales, las claves que no pueden ser respuestas válidas. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahora vamos a seleccionar un texto bonito, ¿ya? Que de repente ya lo hemos trabajado, pero yo confío en que te has olvidado. El tiempo fue la operación que realiza, la operación mental, ¿ya? La operación mental. Vamos a empezar con textos sencillos. Ah, mire, en la última parte hemos publicado el famoso Pupiarni, ¿ya? Tan famoso es hecho el Pupiarni y el arnigrama que en la propia agraria lo están imitando, ¿no?
pero no tiene, pues, nuestra personalidad ahí impresa, ¿no? A ver, vamos a empezar por un textito bonito, ¿ya? A ver, indícame, ¿cuál puede ser? A ver, este de acá, que es bastante didáctico, ¿ya? Para que apliques lo que has aprendido, ¿ya? El texto número 8. Come tu bizcocho, ¿ya? Yo lo voy a leer despacito para ti. Tú anda leyendo también, ¿ya? Para abreviar, ¿te parece? Para abreviar, porque estamos empezando, estamos empezando. A ver, dice. En una escena rupestre cotidiana, entre los años 15.000 a 10.000 antes de Cristo, se detalla un bisonte que agoniza indefenso al ataque de los cazadores. Punto. Me detengo. Te vas a detener en cada punto seguido. ¿Ya? Estamos. Mira, algo que es elemental. Entre punto aparte y punto aparte, ¿no? Entre párrafos, cada párrafo expresa una idea diferente. Todo habla sobre un determinado tema, pero cada párrafo desarrolla una idea definida, ¿ya? Y los puntos seguidos, ¿verdad? Son aquellos que siguen hablándote sobre el asunto que se está desarrollando en el primer párrafo, o en el párrafo en general, ¿ya? Entonces, he llegado acá, fíjate, he llegado acá. A ver, ahí lo voy a colocar una barrita, ¿ya? Pero acá hay una idea, ¿ya? Y de ahí hasta acá hay otra idea que yo debo de comprender, ¿ya? Y desde allí hacia adelante es otro párrafo, ¿ya? Va a haber otra idea dentro del mismo tema, pero otra idea, lo que se llama subtemas, ¿no? A ver, me dicen que en una escena rupestre cotidiana, ¿de acuerdo? En una escena rupestre cotidiana, de hace mucho tiempo atrás, 15.000 a 10.000 años antes de Cristo, se detalla, ¿no? ¿No? Tú puedes inferir entonces, hasta aquí, fíjate, tú puedes entender que te están hablando de una pintura que está plasmada sobre la piedra, porque te dicen escena rupestre cotidiana, una pintura que está plasmada sobre la piedra y que refleja un hecho cotidiano, un hecho diario, un hecho común, un hecho frecuente, ¿ya? ¿Qué refleja? ¿Qué se ha plasmado en esa pintura rupestre? La casa de un bisonte. Dice que el bisonte agoniza indefenso al ataque de sus cazadores. ¿De acuerdo? Entonces, me están hablando de una pintura de hace mucho tiempo atrás que refleja un hecho cotidiano. ¿Cuál es ese hecho cotidiano? La caza de un bisonte. ¿De acuerdo? Muy bien. La siguiente idea, fíjate, desarrolla la anterior, ¿ya? La va a caracterizar, a precisar, va a ahondar en detalles. Sus patas, se supone que del bisonte cazado, sus patas han dejado de responderles y yace, está tirado, con la cabeza agachada, en un último esfuerzo para protegerse de las jabalinas que le lanzan los hombres, ¿no? Entonces se está desarrollando esa idea que se dice en la primera parte de que estaba agonizando e indefenso, ¿no? Entonces, ¿cómo estaba? Echado, apenas levantaba la cabeza y hacía esfuerzos para protegerse de la ofensiva, ¿verdad? De los hombres, de los cazadores. ¿Entendiendo? Si no, no hay inferencia posible. Y en todas las preguntas. Muy bien. Veamos el siguiente párrafo. A ver, ¿qué te dice el siguiente párrafo?
Esta pintura primitiva, mira, esta pintura primitiva se refiere a lo que te estaban hablando en el primer párrafo, a la escena rupestre, ¿no? A la pintura primitiva plasmada sobre la piedra. Esta pintura primitiva, de las muchas que hay en las profundidades de la cueva de Altamira, ubicada en España, fue realizada durante un ritual mágico, ¿no? Esa pintura no fue hecha de manera arbitraria, no fue hecha de casualidad. Esa pintura, de las cuales hay muchas en las cuevas de Altamira en España, se hizo como parte de un ritual mágico, ¿ya? Ese ritual mágico fue realizado por las tribus nómadas de aquella época, ¿ya? Las tribus nómadas se reunían y hacían todo un ritual antes de salir a cazar a los bisontes. Con el fin, dice, de vencer al espíritu del bisonte antes de salir a cazarlo. Antes de salir a cazarlo, los trogloditas de esos años, de esas épocas, ¿verdad? Se reunían en torno a un ritual, hacían estos dibujos que reflejaban matar a un bisonte y luego salían a cazarlo, ¿no? Porque ellos creían que primero había que matar al espíritu del bisonte para luego poderlo cazar. Entonces ese ritual estaba orientado hacia eso, a vencer al espíritu del bisonte primero. Le dibujaban cómo iba a morir, cómo iban a cazar, ¿ya? Pero además, conector de adición, más de una vez te he dicho que tengas cuenta los conectores de adición, pero además eso significa que va a agregar información de la misma naturaleza, de la misma jerarquía, pero además de su valor antropológico, resulta interesante porque en ella se entremezclan dos características del ser humano que fueron divorciándose en el curso de la historia. Por un lado, hay dos puntos, mira, la observación cuidadosa de la realidad. Para hacer ese cuadro, esa pintura, se han basado en la realidad, han sido objetivos, ¿de acuerdo? Eso hizo posible que se hiciera ese cuadro. Y el temor a la naturaleza o a lo desconocido, ¿no? Entonces, hay dos factores que convergen en ese ritual, ¿ya? Por un lado, la objetividad, el partir de la realidad y reflejar ahí la caza de un bisonte, y por otro lado, aspectos de carácter subjetivo, ¿no? Que consiste en supuestamente matar primero el alma del bisonte para luego con mayor celeridad lograr cazarlo, ¿no? Entonces ahí se dice, pero además de su valor antropológico, ¿no? Recuerda que la antropología estudia al ser humano como ser social. Desde su punto de vista antropológico, además de la perspectiva antropológica, resulta interesante porque en ella se entremezclan, se relacionan, se combinan dos características del ser humano que fueron divorciándose, que fueron separándose en el desarrollo de la historia, ¿no? ¿Cuáles eran esos? La observación cuidadosa de la realidad y el temor a la naturaleza o a lo desconocido, ¿no? Entonces, el temor a lo desconocido y el partir de la realidad eran aspectos que estaban relacionados en esas épocas, pero con el discurrir de la historia se fueron divorciando, se fueron separando, ¿ya? Este textito es un extracto, después sigue otra parte que yo te la voy a comentar. ¿De dónde entonces nace la ciencia? La ciencia nace de ese aspecto objetivo de los hombres primitivos, de partir de la realidad. ¿Y de dónde nace el oscurantismo? De dónde nace el temor? De dónde nace la superstición? ¿De dónde nace la religión? La religión nace del temor a la naturaleza, del temor a lo desconocido. ¿De acuerdo? De donde dice el texto, de donde surgieron las creencias en espíritus que animaban al ser. ¿No? El ser construyó eso,
Por eso se dice algo, te comento. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, o el hombre creó a Dios ante su incapacidad para poder explicarse lo que sucedía en su entorno. Al no encontrar una respuesta, entonces la autoría de todo lo que existe se lo asignó a un ser supremo, a una deidad, a una divinidad, a Dios. ¿De acuerdo? Entonces, ese segmento, ese aspecto característico del ser humano que se fue distanciando de la objetividad, dio paso a la superstición, a las creencias, a la religión. Bacán. ¿No te va a gustar la lectura, pues, Filiberto? Es como resolver un ejercicio de RM, un ejercicio de física, de química. Piensas, razonas. ¿Ya? A ver. Del texto se concluye, es decir, se infiere, es decir, se desprende, porque el pequeño Saltamontes lo hecho adrede. A veces las cosas se aprenden partiendo de la realidad, no a veces, siempre. ¿Ya? ¿Cómo se plantean las preguntas? De la siguiente manera. Del texto se infiere, se desprende, se concluye, se colige. Estas son las formas, las primeras, en que tú tienes que analizar cada una de las 5 alternativas para realizar o para seleccionar una adecuada inferencia. Las 5. Aquí, perdón, de las dos últimas, el autor te da datos. Dice, no te dice solamente del texto se infiere, no te dice solamente del texto se colige. Mira lo que añade. Del texto se puede inferir que a principios del siglo XIX el arte era, entonces tú vas a ubicarte en la parte del texto en que se habla de este tópico, o se colige del texto que con respecto a la teología el autor muestra una actitud, ¿no? También pues te pasarás en la parte del texto en que el autor hace referencia a la teología, ¿verdad? Y inferirás cuál sería el autor la actitud que asume el autor, ¿no? Pues hay datos, hay indicios, hay rastros para que te ubiques en la zona de respuesta del texto y así poder realizar una inferencia. ¿De acuerdo? Sobre la base de una comprensión integral del texto, global del texto. Claro está. ¿Ya? Muy bien. Entonces aquí, cuando a mí me preguntan, del texto se desprende, del texto se colige, del texto se infiere, no me queda otra opción que analizar alternativa por alternativa. Pero aquí no es esa la situación, observa. El texto se concluye y mira, que en la época primitiva la casa del bisonte fue, y como tú has leído el texto, no te vas a basar, ¿verdad?, en el segundo párrafo. Te vas a basar aquí, si no me equivoco. A ver. Un bisonte que agoniza, sus patas han dejado, no. Te basas acá. Acá te basas. Fue realizada durante un ritual mágico por las tribus nómades de aquella época con el fin de vencer al espíritu antes de cazarlo. Ahí me baso. Mira qué bonito, mira qué hermoso, mira qué bello, mira qué arni. Entonces, en esas cuevas de Altamira, dice, en una de esas cuevas de Altamira, se realizaban rituales mágicos. ¿Quiénes protagonizaban estos rituales? Las tribus nómades de aquella época. O sea, no era uno, no eran dos, era una mancha que se reunía ahí, ¿ya? Era todo tu barrio que se reunía ahí. Un ritual mágico antes de matar al bisonte. ¿Con el fin de qué? De matar al espíritu del bisonte. Antes de salir a cazarlo. Antes de salir a cazarlo.
Entonces yo puedo inferir, ¿verdad?, que la casa del bisonte, ¿verdad?, era una acción realizada no por uno, no por dos, sino era una acción colectiva. Era un trabajo de casa de grupo. Toda esa mancha que participaba de ese ritual mágico mataba, ¿verdad?, al espíritu del bisonte y luego salían a cazarlo. Entonces yo infiero de que en esa época, en la época primitiva, la casa del bisonte era ¿Gregaria? gregaria. Y aquí está el vocabulario de nuevo, mira, ¿ves? Gregario es, a ver, voy a colocar qué cosa es gregario. Gregario es social, colectivo, ¿de acuerdo? Gregario. A ver, te explico lo que significa de acuerdo al diccionario. Gregario es aquel animal que vive en manadas. ¿Ya? Las cebras son gregarias, los leones son gregarios. ¿Por qué? Porque viven en grupo, porque viven en manada. El ser humano por naturaleza es un ser gregario, porque siempre ha vivido formando colectividades, grupos, y en la actualidad una forma superior de vida colectiva es lo que es lo que se llama civilización, es lo que se llama sociedad, vivir en grupo, coexistir, ¿de acuerdo? Por eso, si vas a un diccionario de sinónimos, vas a encontrar como sinónimo de gregario, sociable, ¿verdad? Sociable, colectivo, etcétera. Entonces, si sale una gran cantidad de personas a cazar al bisonte, yo puedo inferir que en esa época la caza del bisonte era colectiva, era en grupo, ¿ya? Colectiva, en grupo, grupal, ¿ya? Colectiva, grupal, ¿ya? Muy bien. Segunda acepción de gregario. Gregario también es aquella persona que opina, ¿de acuerdo?, en función a lo que opinan los demás. Es decir, un gregario es aquella persona que no tiene criterio, que no tiene opinión personal, ¿de acuerdo?, que repite lo que otros o la mayoría piensan o dicen, ¿de acuerdo? Entonces no hay que ser gregario, hay que tener una posición definida, ¿no? ¿Qué opinas de la pandemia? ¿Qué opinas del estado de emergencia? ¿Qué opinas acerca de cómo en una clínica hay productos, ¿verdad?, al alcance de personas que tienen altos recursos económicos y que en las farmacias escasean productos que pueden salvarle la vida o por lo menos atenuar el sufrimiento de lo que origina esta enfermedad, el coronavirus, el COVID-19, ¿no? O COVID-9, no sé. ¿Eh? ¿Qué opinas? No sé, pues tú repites lo que dice el noticiero. Tú repites lo que dice Mávila Huertas. Tú repites lo que dice Canal N, Canal 2, Canal 4. ¿No? Y no te das cuenta que Canal 4 y Canal N son de un mismo propietario, de un mismo consorcio, de un mismo grupo. Los mismos los mismos del comercio, del TROME, de Perú 21. Son grupos de poder que tratan de que tú pienses de tal o cual manera, de tal o cual forma, ¿no? Por eso esto es guerra, pues, ¿no? Por eso los problemas que estupidizan a la gente, no quieren que piensen, lo tienen ahí idiotizados, ¿no? Los jóvenes preocupados por tener un cuerpo esbelto como el mío, como los de esta guerra, ¿no? Sus paradigmas son esos, ¿no? Y ni siquiera saben el día que se celebró el Día de la Bandera, ¿no? ¿Sabes lo que dijo Pancho Bolognesi? Que era un anciano de 71 años,
que entregó su vida, ¿verdad? En el Morro de Arica, contra un ejército que lo superaba 4 veces en número y en capacidad bélica. Le escribió días antes del desenlace a su esposa y le dijo: mi amor, no quiero que pidas ni recibas nada de nadie. No quiero que recibas ni pidas nada a nadie. Porque lo que yo hago, lo hago por patriotismo, lo hago por amor a mi país. No lo hago a cambio de algo que me beneficie o beneficie a mi familia. Así que por favor, no aceptes nada, no pidas nada. La persona honesta, pues. ¿O no? Pero aquí nuestros políticos lo que hacen es primero asegurarse ellos y su familia, ¿no? Y el resto no importa. Las promesas no tienen sentido. Entonces hay que reconstruir, ¿no?, la política en el país. Hay que dignificarla, hay que elevarla. Política es servicio, es, eh, es tratar de que la mayoría, o si no la totalidad, disfrute de condiciones básicas de existencia: agua, luz, desagüe, educación, salud, y no vivir en una situación infrahumana, que no es normal, hijo. La pobreza no es normal. Y hay gente vulnerable no porque quiera ser vulnerable, sino que no tiene las oportunidades. No se les da, el sistema no les da oportunidades. Todo tiene que dedicarse al pandillaje, al robo. ¿Mm? Por eso yo tengo una gran identificación con mis alumnos de todos los lugares, sobre todo si son jóvenes, porque tengo la oportunidad de poderlos de alguna forma orientar hacia el estudio, hacia la lectura, hacia la cultura, hacerte descubrir que tú tienes potencialidades que te pueden llevar a terminar una carrera, a ejercerla, a seguir estudios de posgrado, a mejorar tu situación, no solamente económica, sino tu situación cultural, ¿no? ¿Me entiendes? Claro, pi, oye. Por eso yo estimo mucho a la gente de La Molina, ¿no? Ahora tú, pues, ahora tú solito. A ver, ya te agarro con esto ya. Con este de acá, en la 9, ¿ya? Es así de recontra super archi. Aquí es Kant, ¿no? Kantiana es acá ya. Aquí es kantiana. Kantiana. Ahora, ¿qué cosa es kantiano? Relativo a Kant, pues, ¿no? ¿Ya? Mira qué chiquitito. Seleccionado solamente para inferencia. ¿Ya? A ver, eso sí, te lo dejo. Trabaja.
A ver, tranquilo, tranquilo. El texto se puede entender. ¿Ya? Ya, este tío se supone que es Kant. ¿Ya? Kant, repito, ¿ya? ¿Puedes decirte? Ya. Ahora sí, tenemos todo el textito para nosotros. Vamos a disfrutar de esta lectura. A ver. Se ha llamado a Hegel el sucesor de Kant. Tanto Hegel como Kant eran filósofos idealistas. ¿Ya? Ambos eran alemanes. Y el autor por eso te dice, y se considera a Kant el precursor pues, del idealismo alemán, ¿no? Entonces por eso el autor dice, se ha llamado a Hegel el sucesor de Kant. Entonces, Hegel es el continuador de Kant. Kant estuvo primero y luego vino Hegel, ¿ya? Y el autor dice que se ha llamado a Hegel, perdón, como el continuador, como el sucesor de Kant. Y esto demuestra tanto una radical falta de comprensión de Kant como una injustificada elevación a Hegel, de Hegel. Ahí nomás, mi querido Cachimbo, tú puedes hacer una inferencia. A ver, ¿qué puedes inferir ahí? ¿Qué puedes inferir ahí? A ver, ¿qué te implícita con relación al autor? A ver, te preciso. Se ha llamado a Hegel, perdón, el sucesor de Kant, y esto demuestra tanto una radical falta de comprensión de Kant, quien dice que Hegel es el continuador de Kant, el autor dice, revela una falta de comprensión radical de Kant. Quien dice que Hegel es continuador de Kant no ha entendido a Kant, no conoce a Kant, no ha comprendido sus planteamientos. Solamente así, ¿no? Puede decir que Hegel es el continuador de Kant. Como una injustificada elevación de Hegel. Si tú dices que Hegel es el sucesor de Kant, entonces estás sobredimensionando, exagerando el papel del filósofo idealista Hegel. O en su defecto, no conoces nada de Kant. O si conoces, no lo has comprendido. Solamente aquellos que no han comprendido a Kant o aquellos que están sobredimensionando a Hegel pueden afirmar que Hegel es el continuador de Kant. Infiero. Para el autor, Hegel, para el autor estaría de acuerdo que Hegel es el continuador de Kant. ¿Sí o no? Nada más, ¿sí o no? Hasta aquí podemos afirmar que el autor cree, apoya, coincide con que Hegel sea el continuador de Kant. No, No. no, pues, no. No, no, él no cree. Él no cree que Hegel sea el continuador de Kant. Afirmar eso, dice. Afirmar que Hegel es el continuador de Kant significa que no utilices a Kant, pues no sabes nada de Kant, no has comprendido nada. ¿No? O en todo caso, hay una injustificada, ¿no? Valoración de Hegel. Estás sobredimensionando a Hegel, le estás reventando demasiado cuentas a Hegel y no pasa nada, pues no le ha ganado a nadie Hegel. ¿Ya? Y si en algún momento le dice acá no lo entendiste, pues, ¿de acuerdo? Pues solamente personas que han actuado de esa manera pueden decir que Hegel es sucesor de Kant. Se infiere entonces que para el autor, Hegel no es sucesor de Kant. Luego sigue. El sistema de Kant, o sea, su filosofía, su escuela filosófica, sus planteamientos filosóficos, ¿ya? El sistema de Kant, aun cuando al final, aun cuando a la postre resultara insostenible ante los desarrollos científicos posteriores, ¿no? Fue el intento de una gran inteligencia para establecer el raciocinio, el racionalismo, como fue el intento de una gran inteligencia para establecer el racionalismo sobre bases científicas. Ahora quiero verte. A ver.
como tú has leído el texto, hasta donde hemos leído, habla de Kant. Luego va a hablar de Hegel, ¿no? ¿Ya? Ahora, hasta donde acabo de subrayar o destacar, ¿qué puedes decirme? ¿Es una crítica al 100% a Kant? ¿Está de acuerdo el autor con Kant en un 100%? ¿Reconoce algún valor, algún aporte a Kant? ¿O lo descarta de plano? ¿O no le reconoce ningún mérito? Voy a volver a leer. El sistema de Kant, aun cuando al final su filosofía resultara insostenible, sus planteamientos ya no tenían validez porque no iban de la mano con el avance científico, ¿no? Aparte de eso, ¿no? Dice que la filosofía de Kant fue el intento de una gran inteligencia, Kant, para establecer el racionalismo, que era la filosofía de Kant, sobre una base científica. Entonces, critica a Kant, pero le reconoce un mérito. ¿Critica en qué sentido, Melesio? Critica en el sentido de que la filosofía de Kant ya no iba de la mano con los avances científicos. Eso lo cuestiona. ¿Y qué valor, qué aspecto positivo rescata de Kant, el autor? Que fue un hombre muy inteligente que se esforzó por darle una base científica a su filosofía, a la filosofía racionalista. Se preocupó porque tenga bases científicas. ¿De acuerdo? Ese es el aspecto positivo que rescata el autor de Kant. Y pues a su vez señala que ya su filosofía era obsoleta, ya su filosofía no iba de la mano con los avances científicos posteriores. Ahora va a hablar de Hegel. El sistema de Hegel, en cambio, compara, es la pobre construcción de un fanático que ha descubierto una verdad empírica y trata de convertirla en una ley lógica dentro de la más anticientífica de las lógicas. O sea, es una crítica frontal, es una crítica contundente. No le reconoce a Hegel, el autor, ningún mérito. A Kant sí. ¿Qué mérito le reconoce a Kant? El haberse preocupado por dar bases sólidas o bases científicas de su filosofía racionalista. Y se nota un tanto tibio, ¿no? En su crítica, ¿no? Pero contra Hegel sí es frontal ahí. Dice, su sistema filosófico es una basura, ¿no? Es la pobre construcción de un fanático, ¿no? Fanático. De Kant decía que era un hombre muy inteligente, pero de Hegel dice que es un fanático, que ha descubierto una verdad empírica y que trata de convertirla en una ley lógica, dentro de la más anticientífica dentro de la más anticientífica de todas las lógicas. Mira aquí, mi pequeño saltamontes. Mira aquí, dentro de la más anticientífica de las lógicas, de las lógicas. Aquí el autor vuelve a hacer referencia a la ciencia. Mira, para el autor, Hegel era un fanático y su propuesta filosófica no tenía asidero en la ciencia, era anticientífica. Luego te dicen, en tanto que el sistema de Kant marca el pináculo de la línea histórica del racionalismo, el sistema de Hegel pertenece al periodo de decadencia de la filosofía especulativa que caracteriza el siglo XIX. La pregunta es, ¿se puede inferir del texto que el autor aboga por una filosofía? Traduzco la pregunta. ¿Puedo yo inferir que el autor está de acuerdo, que el autor apoya, ¿verdad? ¿A qué tipo de filosofía? ¿Qué tipo de filosofía para el autor es la correcta? ¿Qué tipo de filosofía para el autor tiene validez, es rescatable, es ponderable? Una filosofía de carácter especulativa, hegeliana, comprensiva, kantiana, científica.
Si cuando habla de Kant, relieva en Kant que su filosofía, que Kant se esforzó por dar a su filosofía una base que él considera que es un aspecto positivo, y que cuando habla de Hegel lo critica no solamente por ser un fanático, sino también porque ha convertido una ley lógica dentro de las más anticientíficas de todas las lógicas, ¿no? Entonces no le reconoce ningún mérito científico a la filosofía de Hegel, y en la filosofía de Kant sí rescata como un aspecto positivo el haberse esforzado Kant por darle una base científica a su filosofía. Entonces, en base a esas dos ideas, yo puedo concluir que para el autor, una filosofía, para que sea correcta, para que sea admisible, tiene que tener bases científicas, tiene que basarse en la ciencia. Clave, deseo que ingreses. ¿Ya? Bonito, por favor. ¿Cómo no te va a gustar esto, hijo? Cabezazo. Todo este texto yo lo conozco, pero en las clases presenciales usted daba la clase nomás, no explicaba como estoy explicando hoy. Ahora sí lo entiendo. Hijo, esa es una de las ventajas de trabajar con el texto. Ahí tú lo estás viendo y tú estás explicando. ¿Ya? Es muy distinto, pues, un salón de... ¿Cuántos éramos? Éramos 50, pues, ¿no? Pero mira, grandazo, la voz, la concentración, estaba escuchando a Jara, lo que repetía, ¿no? Lo que hablaba. Entonces, yo, y vuelvo a repetirte, hijo, creo que uno de los aspectos que genera esta situación pandémica, esta crisis sanitaria, esta situación de cuarentena, de confinamiento doméstico en nuestras casas, va a replantear las formas de trabajo educativo de aquí al futuro. Las clases presenciales son incuestionablemente correctas, insustituibles, pero también estos elementos, ¿no?, nos ayudan a explicarte, a hacerte entender. Y yo creo que tú ves ahí la célula o el proceso de fotosíntesis o cualquier tema y lo tienes grabado ahí en tu plataforma y puedes leerlo y revisarlo cuantas veces sea necesario, recordando la explicación del profesor. Sería un complemento importante a la clase presencial que Profesor, tú... Dígame, doctor. disculpe, ¿podría de no decir por qué es una filosofía científica? Estoy un rato, estoy un rato. Shh. Y ahora sí. Ya, ¿qué marcaste para empezar por ahí? Yo estos textos me dejan volando. Ya. Voy a volver a leer lo que O sea, está o sea, destacado. leí el texto y Ya, mira, más o menos. mira, concéntrate ya. Concéntrate en lo que está subrayado, en lo que está aquí de celeste, amarillo, y aquí Ok, rojito con fondo celeste. ¿Ya? ¿No me acuerdo? A ver. El autor no considera que Hegel sea el sucesor de Kant. sí, Chacalón Jr., ¿no? No es el sucesor de Chacalón, de Papa Chacalón. No es. No canta. El sucesor. No canta nada. ¿De acuerdo? Entonces, algo así. Si ha llamado a Hegel, si ha llamado a Chacalón Jr. el sucesor de Kant, ¿no? Perdón, si llamaba a Chacalón Jr. el sucesor de Chacalón, de Papa Chacalón. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Algo semejante sucede con el autor. Para el autor, Hegel no es el sucesor de Kant. ¿Y por qué? Él dice, quienes piensan de esa manera es porque no han entendido a Kant, no han comprendido a Kant, o en su defecto han sobredimensionado, han exagerado el valor de Hegel. Solamente aquellas personas que han sobredimensionado, que han sobrevalorado a Hegel, o que no han entendido a Kant, pueden señalar de que Hegel es el sucesor de Kant. Conclusión, en esta parte del texto, en las tres primeras líneas,
se evidencia que el autor no está de acuerdo con quienes sostienen que Hegel es el continuador de Kant. En la segunda parte te habla de Kant, en lo celeste y en lo amarillo. Critica a Kant, dice que su filosofía es insostenible, su filosofía es obsoleta, ya no da más. ¿Por qué? Porque no va de la mano con el desarrollo científico, no va de la mano con el desarrollo de la ciencia. Por eso considera que la filosofía de Kant es fallida, es errónea, es insostenible. Pero le reconoce un mérito. ¿Qué mérito le reconoce? Le reconoce el mérito del esfuerzo que hizo Kant para que su filosofía, llamada racionalismo, tenga una base científica, se asiente sobre principios científicos. El autor del texto, entonces, sí reconoce un mérito en la filosofía de Kant. El haberse esforzado. ¿Cuál es el mérito? Que Kant, hombre muy inteligente, dice, se preocupó por darle a su filosofía una base científica. ¿De acuerdo? Cuando habla de Hegel, le saca el alma. Para el autor, Hegel es lo peor. Lo trata de fanático, fíjate. Y acá le dice que es una gran inteligencia. Pero a Hegel es un fanático, ¿no? Y le dice también, en esa parte que está con fondo celeste y letras rojas, y dice, y trata de convertirla, a ver, más arribita, es la pobre construcción de un fanático que ha descubierto una verdad empírica y trata de convertir esa verdad empírica, esa verdad basada en la experiencia, en una ley lógica dentro de la más anticientífica de todas las lógicas. Entonces, el autor está señalando que la filosofía de Hegel no tiene base científica. ¿Qué valoraba en Kant? El esfuerzo de este por dar a su filosofía una base científica. ¿En qué consiste la crítica contra Hegel? De que no se basa su filosofía, no tiene ninguna base científica. Está basado en la más anticientífica de todas las lógicas. Eso significa que no se basa, no tiene un basamento científico. Entonces, de esas dos ideas, yo puedo inferir, ¿no?, de que el autor le da una gran importancia a la ciencia como base de toda filosofía. Por eso, cuando te preguntan, ¿se puede inferir del texto que el autor defiende, aboga por una filosofía? Puedo inferir que el autor defiende qué tipo de filosofía. Una filosofía especulativa, hegeliana, comprensiva, kantiana. No. El autor está de acuerdo con una filosofía que tenga bases científicas, que se apoye en la ciencia. Porque eso lo reconoce en Kant, y al no tenerlo, Hegel, eso es lo que el autor cuestiona y critica. Por lo tanto, de estas dos ideas, yo infiero, concluyo, que la filosofía que el autor le resulta correcta, le resulta defendible, que apoya, es una filosofía de carácter científico. Esa es la clave. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna pregunta, por favor, sobre este texto? ¿De repente hay alguna duda todavía? Muy bien. La palabra kantiano se refiere a Kant, pues, ¿no? Hegeliano a Hegel. Especulativa es que no tiene bases sólidas, ¿no? Son elucubraciones, son ideas sin asidero, sin sustento. ¿Ya? La haré sin lugar a dudas. ¿Se cambió? Ya. A ver, sigamos, tranquilos, sigamos. Ahora te voy a escoger otro. Otro más sencillo, quizás debí de ir, a ver. A ver, este de acá. Es más o menos también, ¿ya? Ya, todo el texto está ahí. Discúlpame, San Pedro. San Pedro, discúlpame. Ya, ahí tienes el texto para ti. Lo voy a agrandar un poquito para que lo leas con mayor comodidad. ¿Ya? Oye, ¿qué pasó? Oh, ya, ahí lo tienes.
Está un poquito más grande. Ahí lo tienes, ¿ya? Ahí está. Ahí está mi bonito. ¿Ya? Ya. Rapidito, a ver. Dale una lectura, tú puedes, es todo sencillo. No, no es sencillo, es interesante. Cuarta parte de 160. Se entiende que la diferencia... Ya. A ver. El problema aquí es que probablemente no tengas a la mano la práctica impresa y eso de alguna forma dificulta el trabajo, ¿no? Bueno, ese es uno de los déficits del trabajo a distancia. ¿Mm? Entonces, si tú, yo sé que algunos no tienen impresora, el problema de la tinta, es muy cara, ¿verdad? Entonces, sí, pero si tienes la posibilidad de imprimirlo, ¿no? Sería mejor, ¿no? Y ya están tus 3 separatas que vienen, deben estar ya en la plataforma y lo puedes imprimir con tiempo, leerlo, revisar la teoría, los elementos, las pautas, para poder estar en mejores condiciones, preparar tus preguntas, ¿de acuerdo? Para poder trabajar de una manera mucho más eficaz. Pero eso también es ya tu responsabilidad, eso corre por tu cuenta, ¿ya? Es más, yo te diría lo siguiente, si tú quieres, tú tienes alguna objeción, no objeción, no creo, alguna observación de la manera como podemos mejorar nuestro trabajo, ambos, me la hagas llegar, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar? Porque es una nueva experiencia para todos y como nueva experiencia, seguramente hay algunos vacíos y limitaciones. Entonces, si tú tienes a bien, con el mayor de las con la mayor libertad, me haces llegar a mi WhatsApp, pues, ¿no? Y yo sabré recoger tus observaciones, tus recomendaciones, tus críticas constructivas para mejorar el trabajo, ¿ya? Con la finalidad de que tú aprendas. De eso se trata, hijo. ¿Ya? A ver, de César se cuenta que en cierta ocasión, queriendo amnistiar a uno de sus oficiales, dictó la siguiente orden. Amnistiar aquí está como equivalente a perdonar, ¿ya? De César se cuenta que en cierta ocasión, queriendo perdonar a uno de sus oficiales, dictó la siguiente orden. Liberadlo, no ejecutadlo. Está claro, ¿no? Póngalo en libertad, no lo ejecute. Esa fue la orden de César. Su mensaje, sin embargo, se transmitió con un pequeño error. Se cambió la coma. La orden que llegó al jefe de guardia decía, liberadlo no, ejecutadlo. Y el infortunado perdió la vida. Mira cómo desde un punto de vista gramatical, lingüístico, una coma se ha movido y cambia enteramente el sentido de la expresión. Liberadlo, no ejecutadlo. Liberadlo, no, ejecutadlo, matarlo. Una simple modificación muy puntual, con una comita, origina mensajes diametralmente opuestos. Esto evidentemente es un ejemplo, ¿ya? Es una introducción, ¿no? Porque lo que realmente el autor quiere decir
está en el segundo párrafo. Dice, la vida entera depende de la transmisión exacta de la información. Y al pasar los mensajes genéticos por generaciones sucesivas de células, hasta las menores equivocaciones pueden constituir una amenaza para la vida. Los mensajes genéticos que se trasladan de generación en generación, ¿no? Que se trasladan por generaciones de células, deben ser exactos, precisos. No debe haber ninguna alteración, porque si la hubiese, podría estar en serio riesgo la vida. ¿De acuerdo? El síndrome de Down, por ejemplo, ¿no? Trisomía 21, ¿no? Algo así, ¿no? Se produce por un problema de mensajes genéticos, ¿no? Pues basta que haya ahí una deficiencia de carácter genético y altera, no la vida en este caso, sino pues la normalidad de esa persona, entre comillas, ¿no? Y entre comillas porque los chicos que sufren de enfermedad son personas muy respetables, ¿ya? Y muy cariñosas, muy sensibles, muy nobles, ¿de acuerdo? Muy dulces, muy tiernas, ¿no? La naturaleza sabe compensar. Muy bien, entonces, sigo. En los seres humanos, la sustitución de una sola letra del mensaje genético es causa de enfermedades hereditarias tan letales como la anemia falciforme, la talasemia. Varios cánceres comunes están también asociados con la permuta de una letra. Entonces, los mensajes genéticos tienen que ser exactos. Si se produjera alguna alteración, ¿verdad? Puede originar enfermedades mortales, letales, como las anemias y los cánceres. ¿De acuerdo? Pero el autor, cuando habló del punto, ¿no? Liberando, no ejecutarlo, y liberando, no ejecutarlo, era una introducción. Una introducción con la cual quería entender que los mensajes tienen que ser transmitidos exactamente, porque si no, se originan problemas. Luego lo lleva al campo de la genética y te dice que los seres humanos, ¿verdad? Al momento de transmitir un mensaje genético, tiene que ser exacto, porque si hay alguna alteración en una sola letra, entre comillas, dice, pues se pueden producir enfermedades letales, ¿no? Mortales. ¿Ya? Muy bien. ¿Se entendió, verdad? A ver, pregunta. Se desprende, es decir, se deduce, se infiere, se corrige, ¿no? Se entiende tácitamente. Se desprende del texto que una mutación ventajosa, ¿qué cosa es mutación? ¿Qué cosa es mutación? Cambio. Una mutación ventajosa, ¿no? Es un hecho. Todo cambio de letra, dice ahí, toda alteración en el mensaje genético trae consecuencias negativas, enfermedades letales, mortales. ¿Ya? Pero la pregunta dice, se desprende del texto entonces que una mutación ventajosa, o sea, una alteración en el mensaje genético ventajoso, ¿sería un hecho frecuente, enigmático, misterioso, imposible? Insólito. ¿Qué es insólito? Inusual. Inusual. Poco frecuente. Poco frecuente. Que no es común. Claro. Que no es común. O sea, ¿qué es lo común? ¿Qué es lo frecuente? Que si hay alguna alteración en el mensaje genético, ¿verdad? Pues originen enfermedades graves. Es lo común. Pero, ¿qué sucede? Dice el texto. Se puede inferir entonces que si hay una mutación ventajosa, esa mutación ventajosa, ¿como qué puede ser calificada? Como un hecho insólito, inusual, desacostumbrado, poco frecuente. Porque, según el texto, la mayoría de las
de las mutaciones, de las alteraciones, de los cambios en el mensaje genético originan enfermedades mortales, enfermedades letales. Una mutación ventajosa sería un hecho insólito. Hay personas que tienen un coeficiente intelectual elevadísimo, elevadísimo, y han sufrido una alteración genética, una alteración en el mensaje genético. Pero en este caso no ha sufrido ninguna enfermedad letal, mortal, sino todo lo contrario, ¿no? Es poseedor de una inteligencia sobrenatural. Pero eso es algo normal. Cualquier persona con alguna alteración genética va a resultar súper inteligente. No, son situaciones poco frecuentes. Son excepciones a la regla. ¿Ya? Bacán, Superboy, bacán. Viejito, ya. Son las 6. ¿Ya tienen clase o son las 4:40, chicos? Éramos 70, bueno, ahora somos 69, mi número predilecto, mi número cabalístico. Ya, entonces lo que resta lo tienes que trabajar tú, incluso tú, Pupi Arni, ¿ya? Por ejemplo, subrepticio, que se hace o toma a escondidas, ingresó de manera subrepticia al salón para poder rendir el examen. ¡Sas! ¿No? Como dice un profesor por ahí. Ahí tienes, ahí tienes escondido, ¿no? Oculto, escondido. ¿No, Cheto? Ahí está, oculto, escondido. O también, ¿no? Acá lo tienes, acá también está. Oculto, ¿ya? Mira qué bonito. Oculto. Adrián, no, Adrián es mi hijo. También furtivo, mira, qué bonito, y a todo color. ¿Ah? Ahí tienes furtivo. Cachimbo, tú vas a ser el futuro cachimbo. Agraria, no, no, no. Encubierto, claro que sí, ahí está encubierto. ¿Ya? ¿Qué dice aquí? Acá no hay nada, mira, lodo, dos, no. Pero sí, soterrado, ¿ya? Ahí tienes soterrado. 1, 2, 3, 4, 5. Te piden 6. Por ahí hay otro. Correcto, está al revés, ¿no? ¿O no? Ah, no. ¿Dónde está? Ah, abajo, tienes razón. De aquí, sí. Al revés. Sigilos. Ahí está. Y te diviertes, ¿no? ¿De acuerdo? Y resuelve los textos que son chiquititos, son así como los que hemos trabajado. Yo te he hecho los más complicados, ¿ah? Lo que son un poquito complicaditos. El resto es sencillo, el resto tú lo puedes hacer. Yo confío en ti, yo confío en tu inteligencia. Ya, pero hazlo rápido, pues, para yo poder subirlo y tú poder contrastar. Si no vas a hacer nada, vas a estar esperando la clave. Eso es un mal procedimiento, una mala práctica. A eso me refería hace un momento. Hay que mejorar eso. Si tu trabajo se limita solamente a ver las claves. O decir, ya lo sé, ¿no? Ahora tienes calma para poder leer el texto y para poder entender por qué una clave es. Y para que si en otras circunstancias, en el simulacro o en el examen real se te presente, tú tengas la capacidad para poder tomar decisiones acertadas. Porque te has preparado, de eso se trata. ¿Ya? No memorizar claves. ¿Viejito? Muy bien. Entonces, ha sido muy grato haber estado contigo. Son 4:45. Sé que para mí el tiempo es irrelevante. Me quedaría contigo, me amanecería contigo. ¿Ya? Pero sabes, realmente. Chao, chao.